Mi nombre es Diego Rentería. Tengo 32 años y durante los últimos 7 he trabajado como supervisor de seguridad nocturna en el Centro Comercial Vista Hermosa, ubicado en Toluca, Estado de México. He supervisado equipos de vigilancia en edificios corporativos, hoteles de lujo y complejos residenciales, pero nunca había experimentado algo que desafiara completamente mi percepción de la realidad. Llevo certificaciones en manejo de crisis, primeros auxilios avanzados y gestión de seguridad privada. He enfrentado robos, emergencias médicas, incluso un incendio menor en el estacionamiento subterráneo. Pensaba que después de 7 años haciendo rondas nocturnas, ya nada podía sorprenderme, pero lo que sucedió durante aquellos meses en el turno de madrugada me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre los espacios que vigilamos cada noche. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad nocturna o en algún lugar que se siente diferente después de que todos se van. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Centro Comercial Vista Hermosa es una estructura de 8 niveles construida a principios de los años 90. 5 pisos de tiendas comerciales, 2 niveles de estacionamiento subterráneo y un último piso técnico donde se encuentran los sistemas de climatización, los generadores de emergencia y los servidores de seguridad. El edificio tiene aproximadamente 120.000 metros cuadrados, distribuidos en una arquitectura que ahora se siente anticuada, con pasillos anchos de mármol sintético, techos bajos con paneles acústicos amarillentos y una iluminación que durante el día parece adecuada, pero que por las noches crea sombras extrañas en cada esquina. Nuestro equipo nocturno consistía en 4 guardias y yo como supervisor. El turno comenzaba a las 11 de la noche, pero las rondas reales empezaban después de medianoche, cuando el último empleado de limpieza terminaba su trabajo y el centro comercial quedaba completamente vacío. Teníamos un protocolo estricto: revisar cada nivel comenzando desde el estacionamiento subterráneo 2, subir piso por piso hasta llegar al 5º nivel comercial, verificar todas las puertas de emergencia, revisar los baños, confirmar que todas las cortinas metálicas estuvieran bajadas y aseguradas. Cada ronda completa tomaba aproximadamente 90 minutos. Debíamos hacer 3 rondas por turno. Las cámaras de seguridad cubrían aproximadamente el 80% del edificio. Teníamos monitores en la sala de control ubicada en el primer nivel, junto a la entrada principal. Desde allí podíamos ver los pasillos principales, las entradas de las tiendas más grandes, los estacionamientos y las salidas de emergencia. Pero había puntos ciegos: los pasillos de servicio detrás de las tiendas, algunos baños y, curiosamente, casi todo el 7º nivel técnico. La justificación oficial era que las cámaras en ese piso fallaban constantemente por interferencia electromagnética de los equipos industriales. El equipo nocturno cambiaba constantemente. En mis 7 años había visto rotar a más de 30 guardias diferentes en el turno de madrugada. La mayoría duraba entre 2 y 6 semanas antes de solicitar cambio al turno diurno o simplemente renunciar. La empresa de seguridad lo atribuía al horario complicado, a la soledad de las rondas nocturnas, al ambiente opresivo de un edificio comercial vacío. Pero yo había comenzado a notar un patrón. Todos los que renunciaban mencionaban problemas para dormir, sensación de ser observados, o simplemente decían que el lugar se sentía mal después de cierta hora. Durante mi primer año como supervisor, yo también experimenté esa sensación, pero la atribuí al cansancio, al efecto psicológico de caminar solo por pasillos vacíos durante horas. Desarrollé una rutina casi mecánica: revisar el equipo al llegar, asignar zonas a cada guardia, coordinar las rondas, revisar los registros. Intentaba no pensar demasiado en los ruidos inexplicables, en las luces que a veces parpadeaban sin razón técnica aparente.
en esa persistente sensación de que algo en el edificio no estaba bien. Pero había reglas no escritas que todos en el equipo nocturno conocíamos. Reglas que nunca aparecían en los manuales de procedimiento, pero que se transmitían de guardia a guardia como advertencias susurradas. La primera regla: nunca hacer rondas completamente solo en el séptimo nivel técnico. La segunda: si escuchabas música o voces en los pisos cerrados después de las 2 de la mañana, no investigabas, simplemente reportabas ruido de tuberías en el registro. La tercera regla, la más importante: había ciertas puertas en el sexto nivel que nunca, bajo ninguna circunstancia, debías intentar abrir. El sexto nivel era técnicamente un piso comercial como los demás, pero había estado parcialmente cerrado desde antes de que yo llegara. Oficialmente, ese nivel estaba en renovación permanente. Aproximadamente la mitad de los locales estaban vacíos, con las cortinas metálicas oxidadas bajadas y candados industriales en cada acceso. No había tiendas operativas. No había razón para que el público subiera allí. Los ascensores tenían el botón del sexto piso bloqueado con una tapa de plástico amarillo. Las escaleras de emergencia llegaban hasta ese nivel, pero había señalización de piso cerrado por mantenimiento. Sin embargo, nuestro protocolo requería que verificáramos ese nivel durante cada ronda. Solo una verificación visual desde el pasillo principal. Confirmar que todas las cortinas metálicas seguían cerradas, que no hubiera señales de intrusión, que las luces de emergencia funcionaran. Debíamos tomar exactamente 3 minutos en ese piso, no más. Entrar por la escalera este, caminar por el pasillo central sin desviarnos, salir por la escalera oeste. Simple, rápido, rutinario. Pero había 5 puertas específicas en ese nivel que destacaban del resto. No eran entradas de tiendas con cortinas metálicas, eran puertas de servicio de metal gris, sin identificación, sin números, sin señalización alguna. Estaban distribuidas a lo largo del pasillo principal, siempre cerradas, siempre en silencio. Y todos en el equipo nocturno sabíamos que no debíamos acercarnos a ellas. Nadie me explicó por qué cuando comencé. Simplemente Tomás, el supervisor anterior, me dijo: las puertas grises del sexto, no las toques, no intentes abrirlas. Si están abiertas, sales del piso inmediatamente y me llamas. Nunca me dio más explicaciones. 3 semanas después, Tomás renunció sin previo aviso. La primera anomalía que registré personalmente ocurrió aproximadamente 6 meses después de convertirme en supervisor. Era una noche de febrero, alrededor de las 2:30 de la mañana. Estaba haciendo la segunda ronda del turno con Fernando, uno de los guardias que llevaba conmigo casi 4 meses, un récord en nuestro equipo. Subimos al sexto nivel por la escalera este como siempre. La puerta de la escalera se abrió con el chirrido metálico habitual. El pasillo estaba iluminado solo por las luces de emergencia, creando ese resplandor verde pálido que hacía que todo se viera como si estuvieras bajo el agua. Comenzamos a caminar por el pasillo central. Fernando llevaba la linterna reglamentaria. Yo tenía el radio portátil en la mano. El aire en ese piso siempre se sentía más frío que en el resto del edificio, más denso, como si la ventilación no funcionara correctamente. Nuestros pasos resonaban contra el piso de cerámica vieja. Todo parecía normal. Las cortinas metálicas cerradas, los locales vacíos, el silencio absoluto. Entonces Fernando se detuvo abruptamente. Su linterna apuntaba hacia una de las 5 puertas grises, la tercera puerta del pasillo principal. Yo seguí caminando 2 pasos más antes de darme cuenta de que se había quedado atrás. Me volví y vi que estaba completamente inmóvil, con la luz enfocada en esa puerta. «Diego», susurró, «la puerta está abierta». Me acerqué rápidamente. Tenía razón. La puerta gris que siempre había estado cerrada ahora estaba entreabierta aproximadamente 10 centímetros. No había señales de forzamiento. La cerradura parecía intacta. Simplemente estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado así deliberadamente. Fernando dirigió la linterna hacia la apertura. Desde donde estábamos, solo podíamos ver oscuridad absoluta del otro lado. Ni siquiera se distinguía si había un pasillo,
una habitación o una escalera detrás de esa puerta. Solo un vacío negro que parecía absorber la luz de la linterna. Recordé las palabras de Tomás: si están abiertas, sales del piso inmediatamente. No lo cuestioné. Tomé a Fernando del brazo y le dije: nos vamos, ahora. No corrimos, porque correr en ese piso se sentía como invitar algo a perseguirte. Pero caminamos rápido hacia la escalera oeste. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta de la escalera. Bajamos los 6 pisos casi sin respirar. Desde la sala de control, llamé a Mauricio, el coordinador general de seguridad de la empresa. Le expliqué la situación. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que respondiera. Registra la puerta abierta en el reporte como anomalía en cerradura, piso 6. No vuelvas a ese nivel esta noche. Mañana enviaremos al equipo de mantenimiento. ¿No quieres que investiguemos qué hay detrás?, pregunté. No, respondió con una firmeza que no admitía discusión. Absolutamente no. Mantente en los demás pisos. Termina tu turno normalmente. Y colgó. El equipo de mantenimiento apareció al día siguiente por la tarde. 3 hombres con herramientas subieron al 6º nivel. Estuvieron allí aproximadamente 20 minutos. Cuando bajaron, la puerta estaba cerrada nuevamente. Ninguno de ellos hizo contacto visual conmigo. Uno de ellos, un hombre mayor con el uniforme de mantenimiento, solo me dijo al pasar: ya está asegurada, no va a volver a abrirse. Pero la forma en que lo dijo, con ese tono que mezclaba certeza con algo parecido al miedo contenido, me hizo sentir que sabía exactamente qué había detrás de esas puertas. Durante las siguientes semanas, el 6º nivel permaneció como siempre. Las 5 puertas grises cerradas, los pasillos vacíos, la sensación opresiva pero manejable. Fernando solicitó cambio al turno diurno 2 semanas después del incidente. No me dio explicaciones elaboradas, solo dijo: no puedo seguir viniendo aquí de noche, Diego. Hay algo malo en este lugar. Le entendí perfectamente. Contraté a un nuevo guardia llamado Sebastián, un tipo de unos 40 años que había trabajado en seguridad industrial, serio y profesional. Le expliqué todas las reglas no escritas durante su primera semana. Él las aceptó sin hacer demasiadas preguntas, lo cual me pareció extrañamente reconfortante. Los que hacían muchas preguntas sobre las reglas nunca duraban mucho, pero las anomalías comenzaron a intensificarse, no de forma dramática o repentina, sino gradual, acumulativa. Pequeños detalles que individualmente podrían explicarse, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Las cámaras del 7º nivel técnico comenzaron a grabar fragmentos extraños. No imágenes completas, solo segundos de video que aparecían aleatoriamente en las grabaciones nocturnas. Sombras que se movían sin fuente de luz aparente. Formas que no correspondían a ningún equipo o estructura del edificio. En una ocasión, la cámara del pasillo técnico capturó lo que parecía ser una figura humana, parada completamente inmóvil frente a uno de los generadores. Pero cuando revisamos la grabación en cámara lenta, la figura no tenía definición clara, como si estuviera compuesta de estática visual. Los registros de temperatura del sistema automatizado mostraban caídas inexplicables en el 6º nivel. Durante el día, ese piso mantenía una temperatura normal de aproximadamente 23 grados. Pero después de medianoche, los sensores registraban descensos abruptos hasta 14 o 15 grados, sin ninguna razón técnica. El sistema de climatización funcionaba perfectamente. No había fugas de refrigerante. Simplemente ese piso se volvía significativamente más frío después de cierta hora. Y luego estaban los sonidos. Todos en el equipo nocturno los escuchábamos, aunque rara vez los mencionábamos abiertamente. Ruidos que venían del 6º y 7º nivel cuando estábamos en pisos inferiores. No eran ruidos mecánicos de tuberías o sistemas de ventilación. Eran pasos, pesados, metódicos, como si alguien caminara por los pasillos cerrados con botas industriales. A veces escuchábamos algo parecido a puertas de metal abriéndose y cerrándose. Otras veces, un sonido de arrastre, como si movieran objetos pesados por el piso. Una noche de abril, alrededor de las 3:20 de la mañana,
Estaba monitoreando las cámaras en la sala de control cuando todas las pantallas que mostraban el 7º nivel parpadearon simultáneamente. Durante aproximadamente 5 segundos, todas mostraron la misma imagen. El interior de una de las salas técnicas, pero completamente vacía, sin equipos, sin nada. Solo paredes de concreto desnudo y algo escrito en una de ellas. No pude leer qué decía antes de que las cámaras volvieran a la normalidad. Revisé las grabaciones inmediatamente, pero ese fragmento no existía en el archivo digital. Oficialmente nunca había pasado. Sebastián dejó de hacer las rondas al 6º nivel. Simplemente se negó después de 2 meses de trabajo. «No puedo subir allí», me dijo una noche. «Cada vez que llego a ese piso, siento que algo está esperando que abramos una de esas puertas. Como si algo supiera que estamos ahí y quisiera que entráramos». Le asigné otras zonas. No tenía sentido presionarlo. Contraté a otros 2 guardias durante los siguientes meses. Ninguno duró más de 3 semanas. Uno de ellos, un tipo joven llamado Omar, renunció después de una experiencia que me relató con la voz quebrada. Durante una ronda en solitario por el 5º nivel, escuchó claramente una voz que venía del 6º piso justo encima de él, una voz masculina, profunda, que repetía su nombre. Omar, Omar, Omar. No subió a investigar. Bajó corriendo los 5 pisos hasta la salida y nunca regresó. La situación llegó a un punto crítico durante la primera semana de junio. Para ese momento, solo quedábamos 3 en el equipo nocturno. Sebastián, una nueva guardia llamada Patricia que había comenzado hacía 2 semanas, y yo. Estábamos críticamente escasos de personal, pero la empresa no lograba mantener guardias en el turno nocturno de Vista Hermosa. La reputación del lugar ya circulaba entre los trabajadores de seguridad de la zona. Esa noche específica comenzó normalmente. Check-in a las 11, revisión de equipos, asignación de zonas. Patricia quedó en los niveles comerciales inferiores y el estacionamiento. Sebastián supervisaría el área de carga y los pasillos de servicio. Yo haría la ronda por los pisos superiores, incluyendo el protocolo rápido del 6º nivel. A la 1:40 de la mañana, comencé mi ronda. Revisé el 4º y 5º nivel sin incidentes. Las tiendas cerradas, las cortinas metálicas aseguradas, todo en orden. Subí la escalera hacia el 6º nivel con esa tensión familiar en el pecho que siempre sentía al acercarme a ese piso. Abrí la puerta de la escalera. El pasillo estaba iluminado por las luces de emergencia como siempre. Ese resplandor verde pálido que hacía que todo se viera irreal. Di 3 pasos hacia el pasillo central cuando lo noté. Las 5 puertas grises estaban abiertas. No entreabiertas, completamente abiertas, de par en par. Y detrás de cada una había luz. Una luz amarilla, tenue, parpadeante, como de velas o linternas viejas. Me quedé paralizado en la entrada. Cada instinto me gritaba que saliera de allí inmediatamente, que siguiera el protocolo que Tomás me había enseñado años atrás. Pero algo más me detenía, una curiosidad oscura, una necesidad de finalmente entender qué había detrás de esas puertas que habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Saqué el radio y llamé a Sebastián. «Necesito que subas al 6º, ahora». Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando que mis manos temblaban. «¿Qué pasa?», respondió. «Las puertas están abiertas, todas». Hubo un silencio. Luego, «Bajo en 2 minutos». Mientras esperaba a Sebastián, me forcé a quedarme en la entrada sin adentrarme en el pasillo. Observé las puertas abiertas desde la distancia. La luz que salía de ellas parpadeaba sutilmente, proyectando sombras móviles en el pasillo. No podía ver qué había exactamente detrás de cada puerta, pero tenía la perturbadora sensación de que algo me estaba observando desde esas aberturas oscuras. Sebastián llegó subiendo las escaleras de 2 en 2. Se detuvo a mi lado, jadeando, y miró hacia el pasillo. «Dios santo», murmuró. «¿Las ves?», pregunté, necesitando confirmación de que no estaba alucinando. «Todas abiertas». «Sí, las veo». Sacó su linterna y la dirigió hacia la primera puerta. El haz de luz penetró la abertura y reveló lo que parecía ser una escalera descendente. Peldaños de metal oxidado,
que bajaban hacia oscuridad absoluta. Pero eso era imposible. Estábamos en el 6º nivel. No debería haber nada debajo, excepto el 5º piso comercial, y yo acababa de estar allí. No había accesos a escaleras descendentes escondidas. Movió la linterna hacia la segunda puerta. Detrás había lo que parecía un pasillo largo, estrecho, con paredes de concreto desnudo. Al final del pasillo se distinguía vagamente otra puerta, esta de color rojo. La tercera puerta mostraba una habitación pequeña completamente vacía. Paredes blancas, piso de concreto, nada más. Excepto que en el centro de esa habitación vacía había algo que parecía una silla de metal, y alguien estaba sentado en ella. «Hay alguien ahí», dijo Sebastián con voz tensa. Entrecerré los ojos intentando ver mejor. La figura en la silla era oscura, indefinida. No se movía. No reaccionaba a la luz de nuestra linterna. Simplemente estaba ahí, sentada, como si hubiera estado esperando en esa habitación vacía durante años. «Tenemos que llamar a la policía», dije sacando mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, la figura en la silla se movió. No se levantó, no giró la cabeza, simplemente desapareció, como si alguien hubiera apagado un proyector. Un segundo estaba ahí, al siguiente había desaparecido completamente. Sebastián retrocedió 2 pasos. «Nos vamos, ahora». No discutí. Comenzamos a retroceder hacia la escalera, sin quitar la vista de las puertas abiertas. Entonces escuchamos el sonido, un arrastre metálico que venía de la 4ª puerta, algo pesado siendo arrastrado por un piso de concreto. El sonido se acercaba hacia la abertura de la puerta. No esperamos a ver qué era. Corrimos hacia la escalera. Esta vez sí corrimos. Bajamos los 6 pisos sin detenernos. Sebastián tropezó en el 4º nivel, pero se recuperó rápidamente. No dejamos de correr hasta llegar a la sala de control en el 1er nivel. Patricia nos estaba esperando allí con expresión preocupada. «¿Qué pasó?», los escuché por el radio y luego silencio. Entre jadeos, le expliqué la situación. Llamé nuevamente a Mauricio. Eran casi las 2 de la mañana, pero respondió al segundo tono, como si hubiera estado esperando la llamada. «Las 5 puertas están abiertas», le dije directamente. «Hay escaleras que no deberían existir. Hay habitaciones imposibles, y vimos algo dentro de una de ellas». Otro silencio largo. Luego, «Voy para allá. No subáis al 6º nivel bajo ninguna circunstancia. Manteneos en la planta baja hasta que llegue». Mauricio llegó 30 minutos después, con otras 2 personas que no reconocí. No eran de la empresa de seguridad. Llevaban ropa oscura, linternas profesionales y algo que parecía equipo de medición electrónica. No nos explicaron quiénes eran. Subieron al 6º nivel los 3 juntos. Sebastián, Patricia y yo nos quedamos monitoreando las cámaras, aunque las del 6º nivel seguían sin funcionar correctamente. Estuvieron arriba casi 40 minutos. Cuando bajaron, las puertas estaban cerradas nuevamente. Podíamos verlo en el monitor del pasillo principal. Mauricio me llevó aparte. Su expresión era seria, casi sombría. «Diego, necesito que entiendas algo. Este edificio tiene una historia complicada. Cuando se construyó en los años 90, hubo incidentes durante la construcción, problemas serios en los niveles superiores, gente que renunciaba sin explicaciones. Un par de situaciones muy delicadas que nunca se reportaron oficialmente». «¿Qué tipo de situaciones?», pregunté. «El tipo que hace que algunos espacios queden comprometidos. Hay lugares en este mundo que no funcionan como deberían. Edificios que se construyeron sobre algo que no debió alterarse, o que por accidentes durante la construcción quedaron conectados con algo que no entendemos. El 6º y 7º nivel de este centro comercial son así. ¿Por qué no cierran esos pisos permanentemente?», pregunté. «¿Por qué seguimos haciendo rondas allí?». «Porque cerrarlos completamente sería admitir que hay un problema. Y eso implicaría investigaciones, inspecciones, posiblemente el cierre total del edificio. Demasiadas consecuencias económicas. Entonces mantenemos el 6º oficialmente cerrado por renovación y el 7º como área técnica restringida, y esperamos que con las precauciones correctas nada salga de esos niveles».
¿Qué hay detrás de esas puertas?, insistí. Mauricio me miró directamente a los ojos. No lo sabemos completamente, pero sé que son accesos, escaleras y pasillos que técnicamente no deberían existir según los planos originales del edificio. Conducen a espacios que no están en ningún diseño arquitectónico, y a veces esos espacios están ocupados. ¿Por qué?, susurré. Por cosas que estaban aquí antes del edificio, o que llegaron durante la construcción. Nunca lo hemos determinado con certeza. Lo único que sabemos es que mientras esas puertas permanezcan cerradas y nadie intente acceder a esas áreas, se mantienen contenidas. ¿Contenidas? ¿Qué significa eso? Significa que no interactúan con el resto del edificio, no afectan a los empleados diurnos, no interfieren con las operaciones comerciales, solo se manifiestan durante las horas nocturnas y solo si alguien intenta explorar más allá de los protocolos establecidos. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Cuántos supervisores nocturnos antes que yo saben esto? Todos eventualmente lo descubren. Algunos lo aceptan y continúan con el trabajo manteniendo los protocolos. Otros no pueden manejarlo psicológicamente y renuncian. Tomás era del primer grupo, hasta que lo que vio una noche fue demasiado incluso para él. ¿Qué vio? Mauricio negó con la cabeza. Eso tendrás que preguntárselo a él, si aún quiere hablar del tema. Lo que necesito saber ahora es, ¿puedes continuar trabajando aquí conociendo esta información? Porque te necesitamos, Diego. Eres el supervisor más estable que hemos tenido en años. Conoces los protocolos, mantienes a tu equipo seguro, pero solo puedes seguir si aceptas que hay aspectos de este edificio que no podemos controlar completamente, solo gestionar. Pensé en renunciar esa misma noche. Tenía suficiente experiencia para conseguir trabajo en cualquier otro lugar. No necesitaba seguir sometiéndome a esto, pero algo me detuvo. Quizás era orgullo profesional, quizás era una oscura curiosidad, o quizás era simplemente la responsabilidad que sentía hacia las personas que trabajaban conmigo, que necesitaban que alguien que conociera las reglas estuviera allí para mantenerlos seguros. Continuaré, dije finalmente. Pero necesito saber exactamente qué protocolos debo seguir para mantener esas puertas cerradas. Mauricio asintió con algo parecido al alivio en su expresión. Durante la siguiente hora, me explicó procedimientos que nunca habían aparecido en ningún manual oficial, horarios específicos en los que nunca debíamos estar en ciertos pisos, señales de advertencia que indicaban cuando la actividad en los niveles superiores estaba aumentando, acciones específicas que bajo ninguna circunstancia debíamos realizar, como intentar fotografiar las anomalías, usar ciertos equipos electrónicos cerca de las puertas grises, o responder a voces que pudieran escucharse desde los espacios cerrados. Los siguientes meses fueron extrañamente estables. Sebastián y yo nos ajustamos a los nuevos protocolos. Patricia aprendió las reglas sin hacer demasiadas preguntas. Contratamos a un cuarto guardia, un hombre mayor llamado Vicente, que había trabajado en seguridad la mayor parte de su vida y que, cuando le expliqué la situación real del edificio, simplemente asintió y dijo: «He trabajado en 3 lugares así. Sé cómo manejarlos». Las puertas permanecieron cerradas. Ocasionalmente escuchábamos los ruidos familiares desde los pisos superiores, pero los documentábamos según el protocolo y continuábamos con nuestro trabajo. Aprendí a distinguir entre ruidos normales del edificio y aquellos que indicaban que algo en los niveles superiores estaba activo. Desarrollé una especie de sexto sentido para saber cuándo era seguro hacer una ronda por el 6º nivel y cuándo era mejor simplemente reportar ese piso como verificado sin realmente subir. Pero entonces llegó la noche de septiembre que cambiaría todo definitivamente. Era viernes, casi las 4 de la mañana. Sebastián estaba haciendo una ronda por los estacionamientos subterráneos. Vicente verificaba el área de carga. Patricia monitoreaba las cámaras en la sala de control. Yo estaba en el 3er nivel comercial terminando una verificación de rutina cuando mi radio crepitó. «¡Diego!», era la voz de Patricia, tensa, casi susurrando. «Necesitas ver esto. Las cámaras del pasillo principal, 6º nivel». Creía que esas cámaras no funcionaban, respondí,
comenzando a caminar rápidamente hacia las escaleras. Acaban de activarse y están mostrando algo. Bajé corriendo los 3 pisos hasta la sala de control. Patricia estaba frente a los monitores, pálida. Señaló una de las pantallas. La cámara del pasillo central del 6º nivel, que llevaba meses mostrando solo estática o imágenes fragmentadas, ahora transmitía perfectamente. Y lo que mostraba era imposible. El pasillo estaba lleno de gente, no figuras oscuras o sombras indefinidas. Personas. Aproximadamente 20 o 30 individuos caminando por el pasillo, entrando y saliendo de las tiendas cerradas, como si el centro comercial estuviera abierto y operativo. Pero todos llevaban ropa que parecía de décadas atrás, y todos se movían con una cualidad extraña, como si la grabación estuviera en cámara lenta o como si caminaran bajo el agua. ¿Esto es una grabación vieja?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Revisé el timestamp en la esquina de la pantalla. Era la hora actual, transmisión en vivo. Mientras observábamos, una de las figuras se detuvo frente a la cámara. Era un hombre con traje oscuro, corbata, cabello peinado hacia atrás. Nos miró directamente a través de la cámara. Sus ojos eran completamente negros. Levantó una mano lentamente y señaló hacia algo fuera del encuadre de la cámara. Luego su boca se abrió como si estuviera gritando, pero no había audio. La imagen comenzó a distorsionarse, pixelarse, y finalmente la pantalla volvió a mostrar estática. «Tenemos que salir de este edificio», dijo Patricia, levantándose de la silla. «Ahora». «Espera», la detuve. «Necesitamos contactar a Mauricio primero y reunir al equipo completo». Llamé a Mauricio. Atendió inmediatamente, como si nuevamente hubiera estado esperando. Le describí lo que habíamos visto en las cámaras. Su respuesta fue directa y alarmante. «Evacúa el edificio. Todos fuera inmediatamente. No recojas nada, no cierres nada, solo sal. Estaré allí en 20 minutos con el equipo». Contacté a Sebastián y Vicente por radio. Código de evacuación. Todos al punto de reunión externo. Ya. Ninguno preguntó por qué. Habíamos practicado esto. En 10 minutos estábamos los 4 fuera del edificio, en el estacionamiento delantero. El centro comercial se veía inquietantemente normal desde el exterior. Las luces de emergencia brillaban en los ventanales. Todo parecía tranquilo, pero sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente dentro. Mauricio llegó con un equipo de 6 personas. Esta vez llevaban más equipo, incluyendo lo que parecían ser medidores de radiación o campos electromagnéticos. Entraron al edificio durante casi 2 horas. Cuando salieron, Mauricio me hizo señas para que me acercara. «El edificio se está desestabilizando», dijo sin rodeos. «Lo que viste en las cámaras era un sangrado temporal. Imágenes de cuando este edificio era nuevo, cuando aún no habían cerrado correctamente ciertos accesos durante la construcción. Esas personas eran reales, pero de hace 30 años. El hecho de que ahora se estén manifestando en tiempo presente significa que las barreras entre los niveles comprometidos y el resto del edificio se están debilitando». «¿Qué significa eso para nosotros?», pregunté. «Significa que el protocolo de contención ya no es suficiente. Vamos a tener que cerrar completamente el 6º y 7º nivel, sellar todos los accesos físicamente, y probablemente necesitaremos hacer algo más drástico en los próximos meses». ¿Cerrar el edificio? Esa decisión está por encima de mi autoridad, pero sí, es una posibilidad real. Esa fue mi última noche como supervisor del turno nocturno en Vista Hermosa. No renuncié formalmente esa madrugada, pero sabía que no podía regresar. No después de ver esas imágenes imposibles en las cámaras. No después de entender que el edificio mismo estaba deteriorándose de maneras que ninguna renovación o mantenimiento podría reparar. Sebastián y Vicente también dejaron el trabajo esa semana. Patricia continuó un par de semanas más antes de solicitar transferencia a otro sitio. El centro comercial contrató un nuevo equipo de seguridad nocturna, pero según supe después, la rotación de personal se aceleró. Nadie duraba más de 2 semanas. 3 meses después de mi partida, recibí una llamada de Mauricio. El centro comercial Vista Hermosa cerraría permanentemente.
oficialmente por renovaciones estructurales extensivas que requerirían al menos 2 años. Extraoficialmente, porque lo que fuera que habitaba los niveles superiores había comenzado a manifestarse durante el día. Empleados de tiendas reportaban escuchar voces en los pasillos de servicio. Clientes se quejaban de sentir presencias en los baños del 5º nivel. Y las cámaras de seguridad diurnas comenzaron a capturar las mismas anomalías que nosotros habíamos documentado durante meses en el turno nocturno. El edificio permanece cerrado hasta el día de hoy. He pasado por allí ocasionalmente. Desde el exterior se ve como cualquier otro centro comercial abandonado. Ventanas con tablas, señalización desgastada, estacionamientos vacíos cubiertos de maleza. Pero sé lo que hay adentro. Sé que en el 6º nivel hay 5 puertas grises que conducen a lugares que no deberían existir. Sé que en el 7º nivel hay espacios que fueron sellados durante la construcción, pero que nunca permanecieron completamente cerrados. Y sé que hay cosas que ocupan esos espacios esperando. Ahora trabajo en seguridad corporativa diurna. Edificios de oficinas normales con horarios normales, sin rondas nocturnas, sin pisos cerrados, sin reglas no escritas sobre puertas que nunca deben abrirse. Es un trabajo tranquilo, casi aburrido, y eso es exactamente lo que necesitaba. Pero a veces, cuando tengo que quedarme tarde en el edificio y los pasillos están vacíos y en silencio, escucho algo familiar, pasos pesados en el piso superior, el sonido de puertas metálicas abriéndose y cerrándose. Y recuerdo que quizás Vistahermosa no era tan único como pensábamos. Quizás hay más edificios como ese, espacios que fueron construidos sobre algo que no debió alterarse, o que por accidentes durante la construcción quedaron conectados con lugares que no entendemos. Y me pregunto, ¿cuántos otros guardias de seguridad en este momento están caminando por pasillos vacíos, acercándose a puertas que tienen prohibido abrir, escuchando sonidos que no pueden explicar, aprendiendo reglas no escritas que son lo único que los mantiene seguros de cosas que técnicamente no deberían existir? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay lugares que están conectados con algo que no podemos entender? ¿Has trabajado en algún edificio que se sienta diferente durante la noche? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.